Perdón. Muy bien, ahora vamos a una parte del sistema endomembranoso que me resulta particularmente interesante, ¿sí? Que es todo lo que está relacionado con la membrana del núcleo, o sea, todas las organelas relacionadas con la membrana nuclear de forma directa, ¿sí? Que básicamente son los que se plantean en esta lámina en inglés, ¿sí? O sea, fíjense, por un lado está lo amarillo, que es la envoltura nuclear, ¿sí? O sea, la membrana nuclear, la membrana que envuelve al núcleo, donde está el ADN en su interior. Luego está lo que acá se llama retículo endoplasmático o endoplásmico rugoso, ¿sí? Luego está el retículo endoplásmico o endoplasmático liso y por último el aparato de Golgi, ¿sí? En esa secuencia, desde la membrana nuclear hasta el exterior, ¿sí? O sea, fíjense que fuimos en ese orden. Obviamente no es un orden estricto, ¿sí? Y puede haber alguna alternancia, sobre todo entre el retículo endoplasmático liso y el rugoso, pero a grandes rasgos esto es lo que ocurre, ¿sí? Bien. Ok, el sistema endomembranoso proporciona un sistema de transporte para las moléculas móviles a través del interior de la célula, así como superficies interactivas para la síntesis de lípidos y de proteínas. Las membranas que componen el sistema endomembranoso se construyen a partir de una bicapa lipídica con las proteínas unidas a cada lado atravesándola, ¿sí? De vuelta, esto sigue siendo un resumen, no hemos aportado nada nuevo. Ahora verán, ¿sí? en toda esta estructura triple que mencioné en la lámina anterior, cómo eso nos sirve justamente como medio de transporte también, ¿sí? Porque al estar continuado, ¿sí? Eh, no dejas al citoplasma justamente como una especie de mar interno libre, ¿sí? De todas maneras, lo otro que también nos sirve como medio de transporte en el citoplasma tiene que ver con el citoesqueleto, ¿sí? Del cual vamos a hablar en breve. El citoesqueleto no es solo un soporte estructural, como dije antes, que lo es, sino que también sirve justamente para transportar organelas en el interior de la célula, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con el retículo endoplasmático, ¿sí? Que muchas veces se reduce como RE, ¿sí? Que muchas veces se dice REL como retículo endoplasmático liso o RER como retículo endoplasmático rugoso. Bien. Las membranas y la luz del retículo endoplasmático contienen enzimas que catalizan muchos tipos de reacciones químicas. ¿A qué nos referimos con la luz? O sea, siempre que estemos hablando de cualquier tipo de estructura que tiene un interior, ese interior lo llamamos luz. Por ejemplo, si yo ahora estuviera hablando de un intestino y le hago un corte transversal y lo estamos viendo como si fuera justamente un rollo de papel higiénico, acá, ahí, esta sería la luz de ese corte de intestino, ¿sí? Eh, en este caso, la luz a lo que nos estamos refiriendo es a la parte de la vesícula que está en su interior, ¿sí? Muy bien. A veces también se le dice lumen, aclaro. Bueno, entonces, la membrana y la luz del retículo endoplasmático contienen enzimas que catalizan muchos tipos de reacciones químicas. Fantástico, ¿sí? Eso es dato. Después, las dos superficies de la membrana contienen diferentes grupos de enzimas y representan regiones de la célula con distintas capacidades de síntesis. Del mismo modo en que distintos departamentos de una fábrica elaboran partes diferentes de un producto en particular. Perfecto. Dentro de la luz del retículo endoplasmático se localizan también otras enzimas. Bueno, hasta ahora solo datos, ¿sí? En el sentido de, resumido, en el retículo endoplasmático va a haber enzimas, ¿sí? Y va a haber reacciones químicas. ¿De acuerdo? O sea, algo va a ocurrir, va a haber un procesamiento de algo. Y no es todo el retículo endoplasmático igual, sino que tiene distintas partes, ¿sí? Y que tenga distintas partes implica que tiene distintas enzimas, las distintas zonas. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, ok, entonces, esto es un poco lo que les decía hace un par de láminas. Si observamos la imagen, veamos que este sería la imagen, el color gris en la imagen es la membrana nuclear, es la membrana que recubre el núcleo. Y fíjense cómo tiene una continuidad esa membrana, o sea, no se cierra sobre sí misma, sino que tiene cierta continuidad con el retículo endoplasmático rugoso, que es esto que acá está representado en azul. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo hay una continuidad acá, ¿sí?
Y entiendan, ¿sí? Que acá, por ejemplo, este que estoy ahora señalando con el cursor, no es que está independizado de este necesariamente, sino que tranquilamente si van hacia abajo, puede ser que esté fusionado con esta otra parte, pero abajo, o sea, no a lo largo de todo esta parte que es donde hicimos el corte, digamos. Acá imagínense que, o sea, entiendan que todo esto es algo continuo, y si yo lo cortara transversalmente, voy a ver que justo en el lugar que lo corté hay una unión, pero tal vez en otro lugar no la hay, pero no porque no la haya en ningún lado, sino que si yo hubiese cortado por ahí más abajo, vería, por ejemplo, esta misma unión en estos dos, ¿sí? Pero en esta, justo en este corte que dice no, ¿sí? Bien, acá a la derecha vemos justamente una imagen de cómo observaríamos, ¿sí? Al microscopio electrónico probablemente, no, probablemente no, sí, el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? El hecho de que se llame rugoso, a diferencia del liso, es justamente porque morfológicamente tiene estos granitos a lo largo de toda su estructura, y esos granitos son ribosomas, ¿sí? Y como habíamos discutido hace un tiempo, los ribosomas ¿para qué servían? Para la síntesis de proteínas, ¿sí? Con lo cual ya estamos empezando a entender para qué son esas reacciones químicas que mencionamos en la lámina anterior, ¿sí? Que ocurrían en el retículo endoplasmático. Tienen que ver con el procesamiento de proteínas, ¿sí? Principalmente con algo que habíamos dejado pendiente hace un par de clases, cuando decíamos, bueno, después de la traducción, o sea, después de que el ribosoma y el ARN de transferencia se unían al ARN mensajero, se formaban polipéptidos. Pero ese polipéptido todavía no era una proteína. ¿Por qué? Porque había que todavía hacer su conformación tridimensional, cuatridimensional, si correspondía y demás. Bien, ¿dónde ocurre ese arreglo conformacional? Uno de los lugares donde ocurre es acá, en el retículo endoplasmático, ¿sí? Por eso es que justamente los ribosomas están tan cerca del retículo endoplasmático para hacer las dos labores, la de producción, de la síntesis, perdón, de proteínas y su conformación espacial. Bueno, volvamos a esta lámina de abajo. Fíjense, siguiendo en la continuidad que habíamos visto hace un par de láminas, que después del rugoso sigue esta membrana existiendo, ¿sí? Pero ahora en forma amarilla, sin estos granitos. O sea, es liso este retículo endoplasmático, porque es igual que el anterior, solo que no tiene ribosomas, ¿sí? Por eso es liso. O sea, morfológicamente, visualmente, es liso, por eso se llama así. Y es liso porque no tiene ribosomas, ¿sí? Bien, y en el liso, al no tener ribosomas, se dedica un poco diferente a la función del riboso. Es decir, en el liso es un sitio de producción de lípidos, ¿sí? Requerido para la elaboración de las nuevas membranas de la célula, incluyendo fosfolípidos y colesterol, ¿sí? Que recordemos eran lípidos. ¿Sí? Obviamente el fosfolípido, como su propio nombre lo indica, es un lípido combinado con un grupo fosfato. Y bueno, el colesterol también habíamos mencionado que era un lípido y que habíamos dicho que era propio de las células animales. Y por otro lado, otra de sus funciones es participar en la eliminación de sustancias tóxicas y almacenamiento de calcio. Bien, el último en esa seguidilla, ¿sí? Es el aparato de Golgi, ¿sí? Llamado Golgi por el señor Sir Golgi, ¿sí? Que justamente fue el que lo nombró. En alguna época lo que descubrías lo nombrabas con tu nombre, ¿sí? Eso me parece que ya no está pasando, sobre todo porque los investigadores no trabajan solos, ¿sí? Sino en grupos de trabajo. Con lo cual, si le pones el nombre de todos los trabajadores que están ahí, te vuelves loco. Bien, ¿qué es el aparato de Golgi? Está formado por agrupaciones paralelas de sacos aplanados y vesículas, ¿sí? Y participa en los procesos de síntesis, almacenamiento y condensación de distintas sustancias. Por ejemplo, la formación de lisosomas y peroxisomas. En resumen, lo que tenemos que entender es que es otro de los compartimientos de este triplete que estuvimos mencionando hasta ahora, de retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato de Golgi es el último, el que está más cerca de la membrana plasmática o membrana celular, con lo cual
tiene ahí en la cercanía la forma de enviar, si se quiere, alguna vesícula hacia el exterior, hacia la propia membrana, o dejarla en las inmediaciones de la membrana para cuando algo ingrese. ¿Sí? Entonces ahí está el ejemplo de los lisosomas y los peroxisomas. Son generados por el aparato de Golgi y quedan, o sea, imagínense que justamente, eh, o sea, en esta imagen, ¿sí? Lo que estamos viendo, ¿sí? Son justamente esta parte de vesícula de transporte entrante, está refiriéndose a que está ingresando al aparato de Golgi. Y esta vesícula de transporte saliente está saliendo del aparato de Golgi. Entonces, vos tenés lisosomas o peroxisomas que salieron del aparato de Golgi y quedan ahí a la expectativa, o sea, sin hacer nada, hasta que la célula haga algún tipo de endocitosis y ahí se puedan fusionar y realizar su función, que como vimos antes, era más bien de degradación. ¿Sí? Muy bien. Bien, cada saco del complejo de Golgi tiene tres áreas, que se conocen como cara cis, cara trans y la región media. ¿Sí? La cara cis es la que está orientada hacia el núcleo y recibe materiales de la vesícula de transporte del retículo endoplasmático. La trans es la que está hacia el lado de la membrana plasmática y empaqueta moléculas en vesículas y las transporta fuera del complejo de Golgi. Entonces, volvamos a la lámina anterior, justamente como habíamos dicho, que digamos, nosotros estaríamos desde siendo la membrana plasmática de la célula, ¿sí? Y en el interior de la pantalla, ¿sí? O sea, en esta región estaría el núcleo. O sea, esa sería la orientación del aparato de Golgi en esta imagen. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo es que si el núcleo está acá en el interior, en el medio, entre el núcleo y el aparato de Golgi, estaban los retículos endoplasmáticos, tanto el rugoso como el liso, que pueden haber enviado tranquilamente algún tipo de vesícula hacia el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi la procesa en la medida que corresponda, dependiendo de lo que sea que hayan enviado, y luego libera otra vesícula en este sentido, ya más cerca nuestro, nosotros como observadores, que ya somos la membrana plasmática, para que salga, se fusione a la membrana plasmática o quede pululando por ahí, ¿sí? Como dijimos en el ejemplo de los peroxisomas y lisosomas. Muy bien. Entonces acá tenemos este esquema copado, ¿sí? Que nos muestra como un resumen de todo. O sea, tenemos el núcleo, ¿sí? La propia membrana del núcleo como extendiéndose en dirección hacia la membrana plasmática en este organela llamada retículo endoplasmático, que es rugoso porque está llena de granitos, que en realidad son los ribosomas, ¿sí? De ahí la continuidad es con esa misma membrana, pero sin granitos, ¿sí? Que sería esta, que sería el retículo endoplasmático liso. De toda esta membrana como proyección del núcleo puede salir una vesícula, o sea, un pedazo de membrana independizado de esta continuidad, ¿sí? Y dirigirse hacia esta otra zona, que es el aparato de Golgi, ingresando justamente por la zona cis del aparato de Golgi, que era esta que estaba orientada hacia el núcleo, salir por la zona trans, ¿sí? Y luego, lo que decíamos antes, puede quedarse acá dando vueltas, como vesícula, como si fuera un lisosoma, o fusionarse con la membrana para salir, o fusionarse con la membrana. Imagínense que lo que vos tenés acá en esta vesícula que salió son estas líneas, ¿sí? Que están en la membrana. Es decir, imagínense que lo que se sintetizó fue una proteína de membrana, por ejemplo, una proteína transportadora, ¿sí? Entonces, esa proteína transportadora, vos crees que esté en la membrana, no que se vaya, ni que quede pululando. Entonces, lo pones en la membrana de esta vesícula se fusiona con la membrana y fantástico, ya tenés ahora proteínas integrales de membrana, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esas serían como las tres opciones. O exocitar, o fusionarlo con la membrana, o dejarlo dando vueltas por ahí cerca, ¿sí? O en otro lado. Muy bien. El complejo de Golgi procesa, clasifica y modifica proteínas. Entonces, en algunas células animales, el complejo de Golgi se sitúa a un lado del núcleo. Otras células animales y vegetales tienen muchos complejos de Golgi dispersos por toda la célula. Obviamente, eso dependerá
de la funcionalidad de la célula. O sea, todas las células tienen que producir proteínas, sí o sí, pero algunas tienen que producir proteínas para sí y para muchas otras células, ¿sí? Con lo cual ahí vas a necesitar un aparato de Golgi un poco más expandido, ¿sí? Entonces por eso vemos la diferenciación. Por otro lado, los complejos de Golgi de las células vegetales producen polisacáridos extracelulares que se utilizan como componentes de la pared celular, ¿sí? Esto va en la línea de lo que mencionábamos, ¿sí? O sea, el propio Golgi va a tener que producir proteínas o polisacáridos en este caso, perdón, estructurales, ¿sí? Que conformen a la célula. Y por último, en las células animales, el complejo de Golgi fabrica los lisosomas. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Ah, no, pero, bueno, sí, creo que ya lo habíamos mencionado. Muy bien. Entonces, transporte de proteínas dentro de la célula, ¿sí? Entonces acá tenemos una figura que dice que las glucoproteínas son transportadas desde los ribosomas al interior del retículo endoplasmático, ¿sí? Después se transportan al complejo de Golgi, donde son modificadas, y este diagrama muestra el paso de glucoproteínas por los compartimentos del sistema endomembranoso, desde una célula calciforme secretora de moco que reviste el intestino. El moco está formado por una compleja mezcla de proteínas y carbohidratos. Bueno, en resumen, veamos como un ejemplo de cómo sería todo este mecanismo. Ya lo mencionamos igual. Entonces, digamos, la proteína se empezó a sintetizar en los ribosomas apenas salió el mensajero del núcleo. Y ese ribosoma lo arrastró mientras lo estaba sintetizando al retículo endoplasmático, ¿sí? Rugoso. Eso también como para incorporar otra faceta, que es que los ribosomas que están en el retículo endoplasmático rugoso no están fijos. Recuerden que, como habíamos visto en su momento, que la membrana plasmática decíamos que era un fluido, no era algo estático, nada en la célula está estático, ¿sí? E incluso estos ribosomas que observamos en el retículo endoplasmático rugoso tampoco están estáticos, ¿sí? Puede haber algunos que estén más estáticos que otros, pero lo que hay seguro es un movimiento. Bien, entonces, en el retículo endoplasmático, ¿qué ocurre? Si le añaden azúcares, ¿sí? A esa proteína sintetizada por el ribosoma. Acuérdense que estamos mencionando todo este proceso de glucoproteínas, o sea, proteínas que también tienen una parte de un glúcido, o sea, de un hidrato de carbono. ¿De dónde salió ese glúcido o hidrato de carbono? En la traducción definitivamente no, porque en la traducción, o sea, digo, cuando hablábamos del mensajero y de la ARN transferencia y la ARN ribosomal, que no se preocupen, lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero en ese proceso la síntesis es meramente del polipéptido, ¿sí? O sea, solamente aminoácidos. Entonces, ¿el azúcar de dónde salió? Bueno, justamente el azúcar es un agregado post-traduccional, ¿sí? Y que se da en toda esta secuencia de pasos. Entonces, en este caso, en el retículo endoplasmático es donde finalmente le añadieron el azúcar y ahora se formó la glucoproteína, ¿sí? Luego, las vesículas de transporte enviarán esa glucoproteína recién formada a la cara cis del aparato de Golgi, ¿sí? Lo que acá vemos como 3. O sea, ya tenemos la glucoproteína y ahora está yendo a el complejo de Golgi o aparato de Golgi, son sinónimos, ¿sí? Luego, las glucoproteínas se mueven hasta la cara trans, donde son empaquetados, ¿sí? Y salen en vesícula de transporte. Y esas glucoproteínas son transportadas hasta la membrana plasmática y luego se fusionan y salen hacia el exterior. Punto final. Bueno, y dejamos un poco como para el final el núcleo, ¿sí? Que justamente es el lugar donde tenemos encerrada la información genética que le otorga a cada célula sus características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas que son propias, ¿sí? O sea, dentro del núcleo está el ADN, resumidamente. Y recordemos que el ADN era donde teníamos contenida la información de esa célula para sintetizar proteínas, ¿sí? Podría agregar algo más a esa definición, pero en principio como concepto general está bien, ¿sí? O sea, como información para sintetizar proteínas. Y está contenida dentro del núcleo, no es casual, es una ventaja adaptativa eso, ¿sí? O sea, justamente por eso esa es la ventaja adaptativa eucariota por sobre la procariota, que siendo el ADN tan importante, vamos a tenerlo guardado en un lugar especial, no lo tengamos diseminado ahí al alcance de cualquier patógeno, de cualquier organismo externo, tengámoslo bien protegido como en una caja fuerte, esa caja fuerte que es el núcleo, ¿sí? Y no sale de ahí el ADN, ¿sí? A lo sumo, cuando es necesaria esa información, sale en forma de fotocopias, que son el ARN mensajero, pero el ADN no va a salir del núcleo, salvo en momentos específicos, como por ejemplo
la división celular, por ejemplo, ¿sí? Que ahí sí se rompe el núcleo, como veremos más adelante. Muy bien, entonces, el núcleo celular no es una única membrana, es una membrana doble, ¿sí? No confundir con la bicapa de fosfolípidos, ¿sí? O sea, hay una doble bicapa de fosfolípidos, como estamos viendo acá, ¿sí? Obviamente, a las dos membranas llamemos a una membrana interna y a la otra membrana externa, en el sentido de si están para al interior del núcleo o para el exterior, y cada una de esas membranas, ¿sí? Está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, ¿sí? O sea, es una doble protección, por llamarlo de una manera, ¿sí? Y las cosas que entren y salgan del núcleo no van a atravesar un poro especialmente diseñado para que eso ocurra, ¿sí? Son justamente estos poros nucleares, como están en esta figura, ¿sí? Y que son un complejo de gránulos en ese poro, ¿sí? Esto que ven acá, ¿de acuerdo? Como si fuera, piénselo como si fuera una proteína integral de membrana canal, ¿sí? Pero muchísimo más compleja, ¿sí? Porque tiene que atravesar dos membranas y todo un espacio intermembrana. O sea, es una estructura bastante más compleja en el sentido, ahora usando la palabra compleja, como grande y compuesta de muchas más proteínas, ¿sí? Y elementos, ¿de acuerdo? Bien, y en el interior del núcleo, ¿sí? Para ser un poco más detallistas, ya sabemos que lo que hay dentro del núcleo es ADN, ¿sí? Pero no es lo único que hay. Hay también proteínas y también hay ARN, ¿sí? Entonces, todo el núcleo interior no es homogéneo, no es todo ADN a proteínas y ARN diseminados homogéneamente, sino que tienen también distintas fases o espacios, ¿sí? Un espacio específico se llama nucleolo, ¿sí? Y se llama así porque es como un núcleo dentro del núcleo, en el sentido visual. O sea, cuando uno observa, ve que hay como un núcleo dentro del núcleo, y a eso lo llaman nucleolo, ¿sí? Eh, no es literalmente un núcleo dentro del núcleo. Quiero decir, no es que hay más membranas en el interior, no es eso, ¿sí? Es visualmente una esfera que se ve claramente, que es el núcleo, ¿sí? Nada más. Y en el resto está diseminada la cromatina, ¿sí? Que es la cromatina, no sé si en algún otro video se ha mencionado, pero es la forma en la que el ADN está compactado, o mejor dicho, organizado en el núcleo, ¿sí? El ADN no está suelto, el ADN está asociado a ciertas proteínas, ¿sí? Llamadas histonas, por ejemplo. Y todo eso conforma la cromatina. Y esa cromatina, cuando se hipercondensa, ¿sí? O sea, cuando se saca todo el espacio libre que hay y se los amontona, que solo ocurre, ¿sí? Esa hipercondensación total de toda la cromatina en un espacio lo más reducido posible, solo ocurre justamente, como vamos a ver más adelante, en la división celular. Es que, a partir de ese momento la llamamos cromosoma, a la cromatina hipercondensada, ¿sí? Que es el famoso cromosoma, del cual ya hablaremos más adelante, no se preocupen. Pero en principio, durante el ciclo de vida normal de la célula, antes que ocurra la división celular, está en forma de cromatina. Algunas partes de esa cromatina pueden estar más compactadas y otras menos, pero son partes, no está todo totalmente compactado. Cuando está todo totalmente compactado, ahí es cuando lo llamamos cromosoma, ¿sí? Ya lo veremos más adelante, esto es solo un adelanto. Muy bien, entonces acá los agregados de lo que mencionamos recién. La envoltura nuclear está formada por dos membranas concéntricas. Cada polo nuclear consiste en un complejo molecular que se compone de muchas copias de aproximadamente 30 proteínas diferentes. Esto es lo que yo les decía, que es bastante más complejo este polo que una proteína integral de membrana, pero básicamente el concepto es el mismo, ¿sí? Muy bien, acá vemos imágenes, ¿sí? De lo que hasta ahora hemos visto como esquemas, ¿sí? O sea, acá vemos justamente lo que yo les mencionaba. Cuando vos ves en el interior del del núcleo, ves algo, una región más intensa, ¿sí? Con un color más intenso, y eso significa que está más también compactado, o sea, hay más elementos ahí adentro. Y eso es lo que llamamos nucleolo, ¿sí? Por eso lo llamamos nucleolo, nada más, porque se ve
de otra manera y obviamente tiene una conformación diferente y otros elementos hiperconcentrados ahí. Por eso tiene ese color. Pero nada más, no es que es una estructura más adentro, no es eso. El nucleoplasma, que vendría a ser como el citoplasma, pero dentro del núcleo, ¿sí? El polo nuclear y la cromatina. Todo esto que ya mencionamos antes. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, acá otra imagen desde afuera, ¿sí? Del núcleo. Y acá, bueno, otro esquema mostrándonos justamente cómo está cómo se ve el polo en sí mismo en un esquema. Muy bien. Bueno, todo esto es lo que ya mencionamos, ¿sí? O sea, la membrana nuclear es lo que limita y lo separa del citoplasma, y está formada por dos membranas concéntricas, perforadas por poros nucleares. Los poros nucleares permiten el intercambio de pequeños elementos entre el núcleo y el citoplasma. El nucleoplasma es también llamado carioplasma, que es el medio interno, ¿sí? Lo que dije recién, y el nucleolo es una parte específica que es donde se sintetiza el ARN ribosomal. ¿Sí? Okay. Y eso también lo dijimos antes, la cromatina está formada por ADN y proteínas y poca cantidad de ARN, es visible durante la interfase, pues cuando la célula entra en división, la cromatina se organiza en estructuras individuales llamadas cromosomas, ¿sí? O sea, la interfase es todo el ciclo de vida entre la duplicación celular o la división celular que le dio origen a esa célula y hasta que esa célula entre en su propia división celular. Todo eso, ese espacio temporal es la interfase, o sea, el ciclo de vida de la célula, ¿sí? En todo el ciclo de vida la vamos a tener como cromatina y solo se va a hipercondensar, como dije antes, cuando entre en la parte de división celular y ahí lo vamos a llamar cromosoma, ¿sí? Bueno, y este esquema que está acá, ¿sí? Y que le agrega un término nuevo, ¿sí? Que es lo que ya dije, solo que con un término. Que es lo que ya dije, pero con un término. ¿Se acuerdan que yo dije hace un par de láminas que la cromatina en algunos lugares está más compactada y en otros lugares menos compactada? Bueno, en los lugares que está más compactada se llama heterocromatina. Y en los lugares donde está menos compactada y más laxa se llama eucromatina, ¿sí? Pero se llama hetero y eu cuando no está todo totalmente compactada, que ahí sería el cromosoma, ¿sí? Como ya dijimos. Bien. Muy bien. Núcleo celular. Bueno, es una tabla un poco resumida. Veamos. El núcleo es una gran estructura rodeada por una doble membrana, contiene un nucleolo y cromosomas, ¿sí? Su función, controlar la célula. El nucleolo es un cuerpo granular dentro del núcleo, tiene ARN y proteínas, ¿sí? Su función es el lugar de síntesis ribosómica y el ensamble de subunidades ribosómicas. Cromosomas, compuestos por un complejo de ADN y proteínas llamado cromatina, hipercondensado, recordemos, se observa en forma de estructura en cilindro durante la división celular y contiene genes, que son las unidades de información hereditaria que gobiernan la estructura y actividad celular. Es un resumen. Bueno, pasemos a otra organela, ¿sí? Pero ahora una organela que no tiene membrana, ¿sí? O sea, ya dijimos todas las organelas que tienen membrana. Ahora empecemos con otras organelas que no tienen membrana. Ejemplo, ribosoma. Ya mencionamos su función, ya hablamos de él. Acá tienen una imagen, solo para que la vean en más detalle, pero no se hagan drama porque todo esto que están viendo en esta imagen va a ser mínimo una clase, ¿sí? Con lo cual no se maten ahora por entender qué es esto. Solo lo único que les voy a decir es que lo que está en verde, verde claro y verde oscuro, es el ribosoma. Tiene dos colores diferentes porque tiene dos subunidades diferentes, ¿sí? Pero es todo un ribosoma. Y esto que ven acá, que parece como un piano, que es efectivamente, como dice acá la etiqueta, es el mensajero, ¿sí? Y estos pulpos mágicos son el ARN de transferencia, ¿sí? Que traen por un lado un aminoácido y por el otro lado, nada, no voy a decir qué es esto para no complicarlo, ¿sí? Pero nada, véanlo a grandes rasgos. Lo que podemos decir a esta altura de la clase es que los ribosomas no tienen membrana plasmática, están constituidos por dos unidades, como ya dijimos, y su función es realizar la síntesis de proteínas, ¿sí? De polipéptidos, ¿de acuerdo? Bien, y el citoesqueleto lo mencionamos antes, pero ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Obviamente, bueno, perdón, no es obvio, no tiene tampoco una membrana, ¿sí? Porque es más bien
como dijimos hace un tiempo, es un andamiaje, como una estructura de soporte del citoplasma, ¿sí? Entonces no tiene membrana, es más bien son proteínas que funcionan como soporte, ¿sí? Entonces, por un lado, proporciona a la célula su resistencia mecánica, forma y capacidad para moverse, y participa en la división celular y en el transporte de materiales dentro de la célula, ¿sí? Esto ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Por un lado, el soporte, y por otro también participa en el transporte. Y son proteínas, eso es un detalle importante. Y hay 3 tipos, ¿sí? Nada más. Bueno, acá están los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Bueno, nuevamente, los ribosomas son partículas muy pequeñas que están libres en el citoplasma o adheridas a cierta membrana, ya sabemos cuál es, el retículo citoplasmático. Están formadas de ARN y proteínas y se sintetizan en el nucleolo, ¿sí? Y tienen 2 componentes principales, una subunidad grande y una pequeña. Y el citoesqueleto, acá esta imagen hermosa, donde muestra justamente cómo componen, o sea, cómo están estructurando, cómo son el andamiaje de todo el citoplasma, ¿ven? O sea, es todo como la, la, la red de hilos que le da un soporte físico y estructural a toda esta gelatina que es la membrana plasmática, perdón, qué bestia, el citoplasma, ¿sí? Bueno, llegamos hasta el tercer tipo de organelas o orgánulos que nos faltan describir, que son los de transformación de energía, ¿sí? Que son las mitocondrias y los cloroplastos. Las mitocondrias están presentes tanto en células animales como en vegetales y los cloroplastos solo en células vegetales. Pero esto lo veremos en el próximo capítulo, ¿sí? Muchas gracias.